Muy buenas tardes. Seguiré con la segunda parte de este video. En esta me enfocaré, trataré de ser lo más concreto posible, en por qué renuncié como anciano de congregación después de 12 años de servicio aquí en la ciudad de Puebla. Para los que no saben lo que es un anciano de congregación, un anciano de congregación de los Testigos de Jehová es un pastor. Y para comprobar que yo fui pastor, seguramente algunos verán este video y me reconocerán y sabrán que, por supuesto, me han visto como pastor en algunas congregaciones, en algunas asambleas, en algunas conmemoraciones, en algún, quizás hasta su boda, un discurso, no sé. Pero para los que no, bueno, los ancianos de congregación tenemos este manual. Este es el último manual impreso, ¿verdad? Que tenemos o que teníamos los ancianos. Este es el anterior. Y esto, pues bueno, no te los regalan a cualquiera ni se consigue en internet, ¿verdad? Este manual te lo dan. Me lo quedé porque yo doné para este manual, di mi donación voluntaria y por eso me lo quedo. Es mío, ¿verdad? No es de ellos. Y aparte no firmé ningún contrato con ellos para regresárselos una vez que dejara de ser pastor o anciano de congregación. Bueno, hay varias razones por las cuales yo empecé poco a poco a despertar. Lo más importante pasó hace un año y medio, un año más o menos, año y medio. Pero hace como 8 o 9 años yo empecé a tener ciertas dudas acerca principalmente del manejo de los dineros. ¿Sí? Yo no entendía por qué nosotros como ancianos de congregación o como congregaciones teníamos que reportar hasta el último centavo y cada vez que pasaba el superintendente de circuito a supervisar justamente es eso, nada más viene a hacer cada 6 meses en términos generales una auditoría para ver si se está mandando todo el dinero que se genera en la congregación a la sucursal de México. Entonces, yo no entendía por qué nosotros teníamos que reportar todo y de la sucursal de México jamás nos reportaban nada. Jamás, díganme una vez, yo tengo 30 años acá, o tuve 30 años acá, 12 años como anciano. Una vez que nos digan cuando la sucursal de México, una vez, que alguien me lo diga, y que me lo compruebe, por supuesto, ¿verdad? Que me diga cuándo reportaron ingresos totales, y esto se gastó en salones, y esto se gastó en la obra, y esto se gastó en ayuda a los pobres, y esto se gastó en ayuda para fondo de desastres, y esto se gastó en... ¿Cuándo? ¿Cuándo lo han hecho? Y esto se pagaron de impuestos. ¿Cuándo? Esto se gastó en productos especiales, esto se gastó en viajantes, esto se gastó en betelitas. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo han reportado eso a las congregaciones? Nunca. No se hace. Y entonces yo no entendía por qué nosotros teníamos que reportar todo. Igual en las asambleas. Todo dinero que entraba, siempre había déficit, 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 se daban anuncios, se ponían cajitas, casi casi te tropezabas con una cajita cada vez que salías, o cada vez que salías por una escalera, o cada vez que ibas al baño. Y resulta que al final sobraba dinero, que pensábamos todos que era posiblemente para la siguiente asamblea, para no estar en aprietos, ni pidiendo dinero a las congregaciones, porque eso también es un tema aparte, que más adelante lo tocaré quizás, si ustedes me lo permiten y les gusta escucharme, ¿verdad? Con este estilo medio loco, medio lunático y medio bipolar, pero hay mucho que hablar acerca de los dineros, ¿verdad? Y bueno, yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué hay que mandar todo a la sucursal? ¿Por qué no podemos quedarnos, ¿no? Para rentar el siguiente local de asamblea? Y bueno, esas cosas fueron las que fueron despertando en mí cierta inquietud y lo empecé a decir. Y cuando uno lo empieza a decir, lo empiezan a mirar pero aún, mirar raro, ese anciano es un poco especial, vigílenlo, cuídense de él, ¿no? Empiezan a vigilarte, empiezan a marcarte. Siempre van a decir que eso no sucede, siempre van a decir que no sucede. ¿Ah? Que todos somos iguales, que no pasa nada, pero sí pasa, sí pasa. ¿No? Entonces yo decía, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué donamos tanto o durante tantos años para un fondo de socorro y cuando existe una situación de socorro, nunca nos apoyan? Cuando acá en Puebla se inicia el volcán, o hay temblores, o hay inundaciones, ¿cuándo nos han ayudado? ¿Cuándo? ¿Cuándo de la sucursal de México ha llegado dinero? Que me digan una vez, que me ponga alguien acá y que me diga, pero que me lo diga, y que venga a verme a mi casa si me conoce. O lo voy a ver, no tengo problema, pero que me digan una vez donde hayan apoyado, donde haya llegado dinero de la sucursal de México a las congregaciones. Una. Acá nosotros remodelamos los salones, acá nosotros sacamos las escrituras, como se dice en México, los documentos legales de la propiedad. Acá nosotros construimos salones, donamos el material, ponemos la mano de obra, escrituramos y se lo ponemos a nombre de la Watchtower Bible and Tract o la Asociación Religiosa de Jehová en México. Que me digan, ¿cuándo ha llegado un peso? Un peso, ni las letras del salón ponen, ni una pantalla, ni un micrófono te dan. Y si te lo dan, te lo van a cobrar, pero mira, te sale más caro que comprar una tienda departamental, ¿no?
Preferible que lo pidas a un banco a que se le pidas prestado a la JW. Entonces, el asunto, yo decía, ¿por qué nunca llega dinero de parte de ellos? ¿Por qué nosotros donamos por un fondo de socorro y nunca nos socorren? Y la gota que derramó el vaso en el tema de los dineros fue el tema de la pandemia. Cuando se inició este tema todo, no nos dieron nada, no nos ayudaron en nada. Acá nos ayudamos entre los hermanos hacían comida, entre los hermanos hacían recorridos para ir a dejarle comida a los mismos hermanos. ¿Eh? Es un tema aparte también muy interesante, que solamente se le mandaba comida a los que eran publicadores, solamente se le daba asistencia médica, que era una ridiculez, asistencia médica vía Zoom, a los publicadores. Y tengo pruebas de eso, y tengo mensajes de eso, ¿cómo puedo probarlo? Que me digan a mí que no es cierto. Entonces, si tú eres simpatizante y te estás reuniendo con Testigo de Jehová, aléjate de inmediato, porque tú no eres nadie para ellos, no existes. Es más, algunos piensan que solamente Testigos de Jehová son de ancianos para arriba. No es así, ¿verdad? Son los bautizados. Pero si tú eres simpatizante y pasa de nuevo algún asunto como el de marzo de 2020, te van a dejar tirado, 100%. Nosotros sí intentamos ayudar de todos modos, pasando por encima esa norma, y lo hicimos. Ayudamos a personas que no eran testigos de Jehová en la congregación, que estaban estudiando la Biblia. Pero fuimos unos desordenados y unos desobedientes y quizás nos llamaban la atención por eso, ¿verdad? Entonces, nunca hubo apoyo, nunca hubo un peso, nunca. Comité de socorro fundaron para la... Pero eran ridiculeces, eran nomás llenar formatos, querían informes, querían números, cuántos contagiados había, cuántos hermanos habían recibido una despensa, pero ellos mandarnos un peso, nada. Ellos te daban indicaciones, o nos daban indicaciones, sanción, que me digan a mí que no es cierto, de que tenías que pedir ayuda a tus familiares primero, aunque fueran no testigos. Al gobierno, pide ayuda. Ayúdate con la congregación. Si la congregación no puede solventar los gastos de sus hermanos que tienen necesidad y no tienen trabajo y no tienen comida, al circuito. Si el circuito no puede, al circuito vecino. Y si ese circuito vecino no puede, llena un formato que es espantoso, llena ese formato, y mándalo a sucursal. Y si todavía no te has muerto de hambre, posiblemente te podamos apoyar como sucursal de México. O sea, es imposible. Es más fácil que te saques la lotería o que te saques un premio o que ganes en un casino a que te ayude la sucursal de México monetariamente. Es imposible. Yo no escuché de nadie, nunca, jamás. Solamente datos y estadísticas quieren ellos, reportes, comités, organización, organizar el dinero de los demás. Son generosos con el dinero de otros, con el dinero nuestro. Entre los hermanos apoyamos. Entonces todo eso del dinero a mí me empezó a calar muy hondo y no me gustaba cómo se manejaba. Luego también otro punto que me empezó a inquietar un poquito es el recurrente, desde hace unos 7, 8 años para acá, el recurrente nepotismo que se maneja dentro de la JW, por parte principalmente de los viajantes. Quiero aclarar, yo he conocido 1 o 2 viajantes que sí han impactado de manera muy positiva en mí, gente muy decente, muy buena, gente grande ya, vieja, que me enseñó mucho y que no le gustaba mucho vivir de los demás, ¿verdad? Pero son los menos y ya están jubilados algunos de esos. En general, de 10, 9 son unos vividores que viven de los hermanos, literalmente, ¿verdad? Y obviamente tenemos pruebas para decir eso. Me van a decir a mí, después de 12 años de ser anciano, ¿no? De que la sucursal, según los ayuda con algo de dinero. Y luego las congregaciones los mantienen, les dan todos los gastos, les cubren todos los gastos. Y algunos son bien especiales. Que me digan a mí que no piden menú cuando llegan a una congregación. Menú especial, ¿eh? Te piden hasta cierto tipo de queso. Que no digan eso. Hay de todo, como en todos lados, pero son los menos. Y ya casi no están esos. Los actuales son gente que no quiere trabajar y que les gusta vivir de los hermanos. Y que si por ellos fuera, se la pasarían bomba y seguirían vía Zoom dando la visita, porque hasta eso, ir a ver a los hermanos, ir a visitarlos, ir a pastorearlos, que me digan a mí, el actual vividor del circuito del Pueblo 22, que me diga que no es cierto, que cuanto menos podía ir a ver a los hermanos, mejor. Si es por él, se queda todo el día conectado, muchacho, y viviendo así como rey, no tiene ningún problema, la pasa bomba, ¿no? Eso sí, tienen que seguir reportando cosas, porque si no los cambian, los cambian, y hay gente atrás que viene también que quiere el puesto de ellos, ¿no? Que quieren vivir de los demás sin trabajar, ¿verdad? Porque eso que hacen no es trabajo, eso no es trabajo. No me digan que es trabajo. Trabajo de los ancianos, que tienen que mantener una familia, salir a trabajar 8 horas, dedicarse a sus profesiones, mantener a sus familias, hacer sus cosas y aparte hacer el trabajo de la congregación gratis y aparte donar. Eso sí, que me digas que muchos ancianos sí dan,
sí te lo creo, ¿verdad? Y hay también muchos ancianos que han vivido de esto, de la organización, muchos ancianos que te iban a vender esto, te van a vender el otro, que tienen negocios con los hermanos, que te venden corbatas, que te venden agua, que te arreglan la casa, que son plomeros. Está bien, digo, por lo menos se lo ganan trabajando, ¿no? No voy en contra de eso. Pero sí muchos han ocupado sus puestos de ancianos para vivir de otros, pero son los menos. El anciano normalmente pone, trabaja, mantiene una familia y pone, ¿verdad? Pero también hay muchos ancianos vividores. Yo conocí a varios ancianos que vivían de ser ancianos, ¿verdad? Y que me lo digan a mí que no, que vengan a tocarme, si me ven, no importa, vengan a tocarme, vengan a decir, y les digo nombres, ¿verdad? De cuáles eran esos vividores. Y todavía algunos siguen viviendo todavía, que viven de sus mujeres. Ha habido el caso de un anciano que decía, o soy anciano o trabajo, le decía a su esposa. Que me diga a mí que no es cierto. Que me diga a mí que no es cierto. Él era anciano, él sobresalía, porque ser anciano es como una casta, como algo importante, es una estupidez, ¿no? Pero bueno. Y su esposa, la pobre, la mujer, la que trabajaba y mantenía a todos ahí adentro. Él daba conferencias, él daba discursos, ¿no? Pero su mujer era la que trabajaba. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Entonces el nepotismo que existía dentro, la política que empezó a existir dentro de la congregación, donde era sido ministerial o anciano, si le caías bien al viajante, si no le caías bien no ibas a hacerlo nunca, si no le caías bien a los ancianos no ibas a hacerlo nunca, si cumplías con todos los requisitos. Te lo digo a ti que estás viendo este video y que quizás estás trabajando para ser sido ministerial o anciano y que dices, no es cierto eso que dice el hermano, yo sí estoy trabajando y me están diciendo que sí voy a llegar a hacerlo. No es cierto. Si no les caes bien, te van a aplicar, aunque cumplas con todos los requisitos bíblicos y aunque se los digas en su cara a los ancianos, si se lo dicen en su cara, peor tantito, porque te van a decir que no tienes la actitud correcta. Y con esa palabra de la actitud, eres apto, pero no tienes la actitud. No tienes la actitud, si te manda un anciano a hacer algo, a limpiar la casa de la hermana Juanita o Juanita o quien sea, y no vas, o tu esposa no va, no tienes una buena actitud. Y con eso le van a decir al viajante, no, hermano, nosotros creemos que 6 meses más le puede ayudar para trabajar, para mejorar ese punto, y ya para la siguiente visita ya lo nombramos. Y si hay cambio de viajante, pues ya te amolaste, hermano, porque ya, aunque le hubieras caído bien al viajante, el nuevo, vas a empezar a trabajar con el nuevo y te van a aplicar de nuevo lo de la actitud. No es tan fácil eso. Hoy sí, nombran a cualquiera, pero en los tiempos de Rafael David, en los tiempos de Nick, en los tiempos de Wilson, de Carlos Enrique, todos esos activistas tan importantes que hacen un extraordinario trabajo pueden concordar conmigo, ¿ah?, en que no era tan fácil ser anciano. Y si te ponías en la frente a uno, no era anciano porque no era. Y punto. Y por su actitud. Y si no, le buscabas algo a sus hijos. Y si no, le buscas algo a la esposa. Ese nepotismo, esa política que yo estuve en todas esas reuniones adentro. Por eso digo, para opinar de temas ancianos, hay que ser anciano porque no es lo mismo leer un manual, un manito manual como esto. Esto se lee, esto cualquiera. Un niño de 6 años lo lee. A estar dentro de esas reuniones y cómo funcionan esas reuniones, cómo esto no sirve para nada, y la Biblia no sirve para nada porque es lo que se le da regalada gana a los ancianos hacer. Si 5 ancianos están de acuerdo en algo y están igual de locos, se va a hacer como ellos quieran. Y van a hacer lo que quieran con la congregación. Igual que el viajante, hacer lo que quiera con su circuito, ¿no? Mientras funcione, mientras sigan dejando dinero. Entonces, ese nepotismo y ese manejo de política dentro de la congregación me empezó a no gustar y empecé a decirlo y escribí a la sucursal y nunca me contestaron. Nunca te contestan. Escribí a sucursal. Que me digan a mí los sucursales de México, no es cierto. Que Daniel García no los escribió para denunciar a varios nepotismos o varios nepotistas acá, viajantes del circuito, que hacían lo que querían, que movían a los ancianos por un lado, los movían para el otro, aunque hubieran cometido pecados graves, ellos o sus familias, y los movían para salvarlos, así como si fueran puestos políticos. Así los movían. Que me digan a mí que no es cierto, ¿no? Les doy nombres a la sucursal de México, me hablen. Otra cosa también que me empezó a inquietar fue cuando salió lo de la generación traslapada. Quiero aclarar que toda la doctrina está mal. Podemos estar de acuerdo quizás en algunas cosas, quizás el tema de la Trinidad o del infierno, algunas cosas deben tener bien ellos, ¿no? Es discutible. Y los activistas de verdad, esos activistas de verdad, como Yasmín, como Jimmy, como Jaciel, como Miriam, como Emma, como Rafael David, que no me cansaré de mencionarlos, ¿verdad? Mikel, que hace unas investigaciones fantásticas, el señor Wilson, que es fenomenal, 40 años de anciano, que le van a venir a enseñar a él, Carlos Enrique, con los análisis que hace. Ya han hablado mucho de eso. La doctrina está toda mal. La doctrina está todo mal, desde algo tan estúpido como dejarte la barba o festejar un cumpleaños, hasta algo tan importante y tan nefasto como dejar morir a tu hijo por la transfusión de sangre, que dicho sea de paso, todos estamos dispuestos a eso mientras estamos dentro de la secta. Quizás yo no me vi nunca frente a esa situación, pero algún día contaré una pequeña experiencia que tuve en la cual traté de irme por la tangente para evitar ese problema, ¿verdad?
Entonces, algo así, ¿no? La doctrina está toda mal. Si tú eres un testigo de Jehová activo, investiga, lee las mismas publicaciones, está todas mal, se contradicen ellos mismos, no hay base bíblica para nada de eso. No va a haber ningún fin, no saben ni lo que están hablando, tienen que tener el sentido de urgencia inminente para seguir manteniendo a la secta. Yo estudié el libro Vivir para Siempre con el tema de la generación. Mi abuelito nació en 1914, Ventura de los Santos, por eso uso ese seudónimo de Ventura, por mi abuelito que nació en 1914. Mi abuelito ya se murió hace 20 años, 22 años, 23 años. Era de 1914. Entonces, toda esa doctrina está mal. Le quitas la rondana y se cayó toda la doctrina. Entonces, no voy a hablar de eso porque eso es tema para otros videos y irlos apartando, porque ya los activistas de verdad, los que saben de eso, tienen mucha experiencia, ya te lo han explicado. Busca sus videos, busca los videos de esos activistas, ¿verdad? De Miriam, de Jazmín, de Jaciel, de Jimmy, de los mexicanos, ¿verdad? Que son muy buenos, de Rafael David, de Miker, de Eric Wilson, de Carlos Enrique. Busca los videos de los activistas y verás cómo explican todo ese tipo de cosas. Yo no me voy a centrar en eso. La doctrina está mal, pero sí fue un disparate y me abrió los ojotes grandotes lo de generación traslapada. Y yo era anciano de congregación y creo que hasta conducí el estudio de la Atalaya ese día, yo no entendía un pomo lo que estaban hablando. Pero ¿cómo que generación traslapada? Entonces yo decía, me puse, yo estudié el libro Vivir para Siempre, tenía yo muchos años dentro de la organización. Entonces me empezó a inquietar eso, generación traslapada. Entonces la doctrina está toda mal. Si no eres testigo de Jehová, ni te acerques a ellos. Si estás simpatizando con ellos, estudiando, aléjate de ellos porque la doctrina está toda mal, no hay ningún fin. No hay nada de eso, no existe, ¿no? Entonces, y la generación traslapada es un insulto a la inteligencia.